Enrique Eduard Jiménez Sanjei es graduado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico por la Universidad Complutense de Madrid. A raíz de dicho máster realizó unas prácticas en la Dirección de Inmuebles y Medio Natural del Patrimonio Nacional, con sede en el Palacio Real de Madrid. Su trabajo de fin de máster versó sobre la evolución distributiva y decorativa del Palacio Real de la Granja desde la muerte de Felipe V en 1746 hasta el incendio de 1918. Paralelamente, también se ha dedicado a la difusión del patrimonio artístico y de la historia a través de las redes sociales, destacando su cuenta de Instagram Patrimonio de la Corona. Y en este congreso interviene con los nuevos significados de las colecciones regias del Palacio Real de Madrid al Pabellón Real de Montjuic 1874-1929. Pues muchas gracias, Enrique, y adelante, por favor. Perfecto. Bueno, en primer lugar, pues gracias desde luego a la Asociación de Amigos del Museo por invitarme, bueno, por aceptar mi propuesta de comunicación, y gracias a todos los que están. Me gustaría empezar con esta caricatura. Yo creo que es una caricatura bastante célebre, quizá ha aparecido ya en otra presentación, que refleja un poco el estado del coleccionismo en el mundo o en Europa a finales del siglo XIX y a principios del XX, en el cual los millonarios americanos compraban en masa las colecciones que, por lo general, la aristocracia europea y la Iglesia o las instituciones religiosas europeas se veían obligados a vender. Es interesante además que en este dibujo la pintura ocupe un papel un poco residual y gran parte de las colecciones que vemos son pues, de objetos suntuarios, antigüedades, artes decorativas, etc. No parece, sin embargo, que fuera esta la situación de la mayoría de las casas reales europeas que conservaron sus colecciones a finales del siglo XIX, si bien estas colecciones empezaron a emigrar progresivamente a los nuevos museos públicos erigidos en las principales ciudades europeas. Museos que evidentemente servían también para glorificar el régimen presente, ¿no? Un caso muy interesante de ellos, el Museo de Souverain en el Louvre, que fue un museo de corta existencia, creado durante el Segundo Imperio, en el cual un conjunto de objetos de artes decorativas y suntuarias que habían pertenecido a las distintas dinastías francesas, algunos objetos un poco de dudosa procedencia, pues creaban un poco un discurso desde los orígenes de la monarquía francesa hasta llegar al Segundo Imperio francés. Y por lo tanto, creando esta idea de glorificación del régimen presente a través de la herencia de los regímenes y de las dinastías anteriores. Otro caso interesante del uso de las colecciones regias lo encontramos durante la Exposición Universal en París de 1867, cuando se hizo una exposición retrospectiva en el Petit Trianon, reuniendo objetos que habían pertenecido a María Antonieta, en la cual podemos ver, en primer lugar, pues ese intento de recrear un poco habitaciones de época, salas de época, de recrear las estancias como habrían sido. Al mismo tiempo es también una especie de exposición retrospectiva y una colección de memorabilia, ¿no? de objetos de recuerdo, de dudosa procedencia también algunos de ellos. Pero lo interesante es el uso ya prácticamente turístico o la turistificación, una palabra un poco rara, de estas colecciones reales heredadas, en este caso, por el Segundo Imperio francés. Otro caso destacable es el de Italia, en el cual las colecciones de muebles y objetos suntuarios de los estados preunitarios sirven para crear la nueva imagen de la nueva monarquía italiana y también una imagen de prestigio nacional, en el cual evidentemente la monarquía de estas nuevas naciones europeas es un elemento, como digo, de prestigio nacional. Y el Salón del Trono del Palacio del Quirinal en Roma es curioso porque vemos pues, aquí jarrones chinos que había dejado el Papa aquí porque no le gustaban, luego pues, un conjunto de pintura bíblica, objetos y muebles de distintos palacios italianos, y el trono de los reyes de Italia en realidad era el trono o había sido el trono de la emperatriz María Luisa en su palacio en Parma. En el caso español, después de la
Después de la nacionalización del Museo del Prado y de la restauración de Alfonso XII en 1874, a la monarquía le quedaban en esencia tres grandes colecciones: la colección de armas y armaduras, la de tapices y la de carruajes. Una cuarta, quizá podríamos decir la de muebles, ¿no? Pero que es muebles y objetos decorativos, pero que a veces es una colección difícil de delimitar. De estas colecciones, la que se exhibiría al público y la que tendría pues, más acceso y más difusión sería la de armas y armaduras, pero los tapices tendrían un papel protagonista en la redecoración del palacio que se realiza durante el reinado, el Palacio Real de Madrid, que se realizó durante el reinado de Alfonso XII. Sobre ello han escrito extensamente José Luis Sancho y Pilar Benito, por lo tanto aquí yo daré solo una pincelada. Y es destacable cómo en el gran salón que se crea en época de Alfonso XII, el comedor de gala, aunque en origen se encargaron sedas francesas, metros y metros de sedas francesas que llegaron a Madrid y que de hecho aún se conservan almacenados en el oficio de tapicería del Palacio Real de Madrid, finalmente se decidió decorar esta sala con tapices de la colección real que lógicamente pues, tenían un carácter mucho más prestigioso y dinástico. No hay que olvidar, evidentemente, que el comedor de gala pues, servía a las grandes exhibiciones públicas de la monarquía. En otros espacios, también del Palacio Real de Madrid, pero en el otro lado, el lado que da la Plaza de Oriente, también vemos un extenso uso de los tapices en el Salón de Armas y en el Salón de Tapices. Y es interesante ver el contraste o la contraposición entre los tapices, por lo tanto el carácter histórico, dinástico, prestigioso de estas obras, junto con muebles que en apariencia son históricos, pero que en realidad eran muebles nuevos. Muchos de estos muebles, de hecho, de estos dos salones los podemos ver hoy en día en el Palacio de Río Frío, y que eran muebles que evidentemente eran utilitarios, es decir, utilitarios quizá no es la palabra, pero que se utilizaban, ¿no? Lo mismo vemos en el salón contiguo, el salón de espejos, donde aparte de la decoración fija de época de Carlos IV, que lógicamente se conservó, y que se combinó con un conjunto monumental de jarrones y de relojes de porcelana del Buen Retiro, y de nuevo este contraste con un mobiliario nuevo, esta especie de bric-a-brac de muebles que servían pues, para las tertulias y estos dos pianos que vemos en la parte posterior. Además, es curioso ver cómo la decoración en finales del siglo XIX también nos indicaba el uso que cada sexo hacía de las estancias. Unos espacios más masculinos serían el Salón de Armas y el Salón de Tapices. Sabemos, por ejemplo, que Alfonso XII recibió en alguna ocasión en el Salón de Tapices a las comisiones provinciales. Y el Salón de Espejos, un salón más femenino, en el cual las mujeres solían retirarse después de cenar pues para el café o para jugar a cartas. Aunque estos salones sirvieran para la vida cotidiana de la familia real, en ocasiones también se abrían a grandes eventos públicos. Y por ejemplo sabemos que el baile en honor de la boda de la infanta Paz en 1883 se celebró no en el comedor de gala, sino en este conjunto de salas que da a la calle Baile. En el otro lado del palacio, en otro conjunto de salas, que es lo que conocemos actualmente como la Saleta, la Antecámara y la Cámara Gasparini, lo que se intentó es hacer un conjunto decorativo muy coherente usando principalmente muebles históricos. Y por ejemplo, en esta postal antigua de la Antecámara vemos como la mayoría de los muebles, que son de diversa procedencia, pero la mayoría de los muebles tienen un estilo neoclásico o estilo imperio y todo resulta bastante coherente. Siempre hay elementos un poco discordantes, como la chimenea, que en realidad pues, es una chimenea rocalla. O lo mismo vemos en el Salón Gasparini, que además se recuperaron de hecho los muebles históricos, las sillas, se restauraron las colgaduras, de nuevo alguna discordancia como las consolas neoclásicas y algún elemento nuevo como este Born o las sillas volantes que vemos aquí, porque bueno, eran espacios que se utilizaban y por lo tanto no eran espacios museísticos. La importancia de estas salas es destacable, ¿no? La importancia de estas salas y el uso de muebles históricos, porque no solo eran las salas que conducían al comedor de gala, sino que además en ocasiones sirvieron para alojar a visitantes ilustres. Sabemos que el rey de Siam se alojó aquí en 1897 y que el rey de Italia en 1924.
Sin embargo, la gran reconstrucción de interiores históricos en los reales sitios, utilizando elementos de las colecciones reales, lo encontramos en el monasterio del Escorial o en el Palacio del Escorial, donde se recrearon los aposentos de Felipe II a principios del siglo XX. La recreación no exenta de polémica, ya que en algunos casos es poco fidedigna, y que también implicó, evidentemente, esta recreación implicó eliminar toda la decoración que había en estas salas anterior de los siglos XVIII y XIX. Dejando Madrid y viendo brevemente las dos residencias reales en Barcelona, destacaríamos el Palacio de Pedralbes, un edificio con una historia un poco azarosa, que aunque la aristocracia catalana cedió algunos muebles históricos para adornarlo, muebles que tampoco eran muy destacables, gran parte del palacio se decoró en realidad con muebles modernos y bastante, relativamente utilitarios, en el sentido de la decoración que se había hecho ya en el Palacio de Miramar de San Sebastián o en el Palacio de la Magdalena en Santander. Sí que es curioso, es interesante el uso en ocasiones de elementos muy destacados de las colecciones reales para ornar algunos espacios de Pedralbes, como vemos aquí las tapicerías de si no me equivoco, de la conquista de Túnez, que adornaron en ocasiones muy solemnes el Salón del Trono. Y por lo tanto vemos un uso casi medieval del tapiz, ¿no?, para adornar, vestir una estancia desnuda y darle pues, un carácter mucho más suntuoso. Quizá más interesante que Pedralbes es el pabellón real de Montjuïc, actualmente conocido como el Palacete Albéniz, que tiene pues, esta forma un tanto extraña, pero que el edificio que nos interesa es el edificio de la izquierda, el edificio original, que se construye para la Exposición Universal de 1929. Este edificio cuadrado con un patio en el centro, que aquí tenemos estas fotografías originales. Esto proviene del Fondo Juan Moya y Dígoras, que fue el arquitecto de Alfonso XIII y el que edificó este edificio, y este fondo fue cedido a la Biblioteca Regional de Madrid en 2019. Y es interesante porque hasta esta fecha había muy pocas imágenes representando el aspecto original de este edificio. Ha habido cierto debate sobre la influencia, qué inspiración tuvo este edificio. Yo creo que viendo estas imágenes es muy evidente la influencia del Palacio de la Zarzuela, de la Quinta de la Zarzuela. Además, el pabellón tenía un patio interno que ya no se conserva, bueno, se conserva pero transformado, tiene una cúpula que lo cubre. Y aquí tenemos también la planta original de Juan Moya y Dígoras, que de nuevo, pues yo creo que es evidente la influencia de la zarzuela viendo esta planta. También ha habido cierto debate sobre la función que habría tenido este edificio, que si residencia de la familia real, que si lugar de reposo, de descanso durante sus visitas a la exposición. En verdad, solo 3 salas estaban destinadas al descanso de los reyes, son las que vemos en la parte superior, y de hecho en estos planos originales de Moya podemos ver incluso el baño, ¿no?, dibujado, el retrete de los reyes, pero el resto de las salas, en verdad, eran espacios expositivos que reproducían, cada una de ellas reproducía la decoración en versión más reducida y más pequeña, ¿no?, de los reales sitios. De hecho, tenemos aquí reproducidos los 4 grandes reales sitios, ¿no?, Aranjuez, El Pardo, El Escorial y La Granja. 2 otras salas, probablemente el vestíbulo habría servido como armería y esta sala de aquí para exponer el carruaje de tableros dorados. En cualquier caso, es una distribución, el edificio lo estamos estudiando aún, es un poco una hipótesis de distribución, pero lo interesante es cómo se había intentado traer a Barcelona para esta exposición la decoración de los reales sitios y además distintos objetos de las colecciones reales. Lo interesante de este edificio, a mi modo de ver, es que probablemente sea el primer y único edificio exento construido por la corona para exhibir sus colecciones y para un poco narrarse a sí misma, pero también que ya entramos dentro de una coordenada turística de los reales sitios, es decir, los reales sitios concebidos desde un punto de vista ya netamente turístico y casi podríamos decir incluso lúdico.
Por lo tanto, a finales del siglo XIX, principios del XX, en realidad las casas reales coleccionaron poco. Lo que parecía es que estaban coleccionando su propia historia, ¿no? Y a modo de conclusión, como decía Walter Benjamin, decía que el coleccionista, ante todo, colecciona recuerdos. Y quizá aquí lo que hacía la monarquía era coleccionar recuerdos de épocas que fueron mejores. Muchas gracias.